Espero que la lluvia y todo aquello no nos interrumpa la presentación. Ok, entonces pues hoy día hablaremos más de la parte clínica de una enfermedad muy importante, responsable de un síndrome anémico o antes conocida como anemia, que en las zonas tropicales de nuestro país es muy frecuente porque normalmente está asociada a una muy deficiente calidad nutricional. Obviamente que para poder entender esta patología, es fundamental recordar dos momentos claves de lo que es la enfermedad, dos momentos importantes, y que tienen que ver cabalmente con el ciclo evolutivo, no tanto a nivel pulmonar, que es la misma patología que he comentado para el caso de ascariosis, sino fundamentalmente en lo que significa la presencia del parásito en la fase adulta a nivel del intestino delgado. Entonces, en este ciclo, recordemos que es un geohelminto, tiene que desarrollar las formas larvarias en el suelo, no como en el ascaris que dan los huevos. Siempre la forma infectante es el estadio 3. Este estadio 3 puede ingresar tanto por piel como ingresar por vía oral. Realiza el ciclo de luz, en pulmones forman la fase 4 y luego ya se establecen los adultos después de esta migración en el intestino delgado. A nivel del intestino delgado, pues tenemos que entender algunos factores importantes, ¿no? Es decir, este parásito, para poder producir enfermedad crónica, porque el síndrome anémico que genera es una patología crónica, tiene que inicialmente tiene que secretar, o mejor dicho, tiene un grupo de tres grupos de enzimas, las cisteínproteinasas, las aminopeptidasas y las proteasas asparticas, todas ellas responsables de varios factores. El primero, de poder evitar la formación del coágulo en el lugar en el que se encuentra, porque estos parásitos, a través de su cavidad oral, donde tienen donde tienen dientes o placas cortantes, a momentos de morder la mucosa intestinal, tienen que secretar sustancias que eviten la formación del coágulo, porque si se forma el coágulo, pues el parásito no se alimentaría. Y el otro factor importante es lo que conocemos como la hipobiosis, es decir, esa capacidad que tiene el parásito de mantenerse durante mucho tiempo en la musculatura estriada principalmente, disminuyendo su capacidad metabólica. Bajo estos cuatro factores que llamamos de virulencia, entonces el parásito pues va a morder. En esta fotografía se puede ver muy bien cómo el parásito está mordiendo la mucosa intestinal y por lo tanto al morder la mucosa intestinal está rompiendo capilares. La ruptura de capilares es necesaria para que el parásito, por lo tanto, pueda ingerir nutrientes que requiere a efecto de poder alimentarse. Los nutrientes que requiere, pues, están fundamentalmente dados por todo lo que significa la sangre. En la sangre hay agua, hay proteínas, pues hay vitaminas, minerales, etcétera, muchos nutrientes que el parásito utiliza para su nutrición. Pero obviamente en la patogenia, que viene y luego describiremos las acciones patógenas, para que se produzca la entrada como tal, como sucede con todos los nemátodos, es fundamental la densidad o carga parasitaria. Si el individuo tuviese algunos o pocos parásitos, obviamente pues no va a suceder gran cosa. Pero si él, viviendo en una zona endémica, adquiere los parásitos de manera frecuente, tiene una carga parasitaria muy alta. Y como son tan pequeños, recuerden que mide aproximadamente entre 0 hasta máximo 2 centímetros como máximo, entonces el intestino de los individuos infectados pues tiene muchos parásitos en su interior. Estos parásitos son hematófagos obligatorios.
no se pueden alimentar de otra cosa que no sea sangre. No es como otros que en la luz del intestino delgado ingieren otros nutrientes. En este caso, absolutamente, siempre tienen que ingerir sangre. Y yo vuelvo a decirles algo. Si algún momento ustedes han hecho un corte o se han pinchado en un tiempo muy corto, que se llama en medicina tiempo de coagulación, se forma un coágulo en el lugar donde nos hagamos una herida. En este caso, no se forma el coágulo porque el parásito elimina enzimas hidrolíticas y además sustancias anticoagulantes que van a actuar contra el factor de coagulación 7A. Ustedes han estudiado en histología seguramente lo que es la coagulación. Ustedes saben que es una cadena, una cascada de un conjunto de elementos que permiten que se pueda formar el coágulo. Por lo tanto, este parásito, al estar mordiendo la mucosa, pues va a secretar estas sustancias que impidan la formación del coágulo. Por otro lado, no solamente se pierde sangre por la actividad exfoliatriz, ¿no? Porque la hematofiaja significa la exfoliatriz, porque nos quita nutrientes fundamentales importantes para nosotros, sino que además los parásitos se mueven. Es decir, no es que se quede aquí durante todo el tiempo de vida. Este parásito, pues hembras y machos tienen que copular, por lo tanto se desprende uno de ellos de la mucosa en búsqueda de la pareja, y mientras mientras se mantenga en este nivel las sustancias anticoagulantes, va a haber un microsangrado. O sea, el paciente elimina pequeñísimas cantidades de sangre que caen a la luz del intestino y por lo tanto se producen lesiones ulcerativas, microúlceras en realidad, sangrantes. O sea, por lo tanto, el individuo pierde sangre tanto por la actividad propia del parásito, por la actividad exfoliatriz, cuanto por las microhemorragias que se producen durante la presencia de los parásitos en la mucosa intestinal. ¿Qué significa que existe esa lesión de la mucosa intestinal? Aquí estamos viendo una cascada de fenómenos que pueden suceder, ¿de acuerdo? Desde la presencia de una reacción inflamatoria en el lugar donde el parásito se encuentra enclavado, generando áreas hemorrágicas y por lo tanto la secreción de mucho moco intestinal, la destrucción obviamente de fibras de colágeno de los propios vasos sanguíneos, fundamentalmente capilares, y en algún caso también vénulas y arteriolas que van por allá, la hemorragia que se puede producir de una manera importante y que finalmente ese tejido que ha sido destruido por la acción parasitaria puede entrar en necrosis, es decir, la destrucción del tejido a nivel intestinal. Sin duda alguna, pero que a diferencia de otras parasitosis, nuestro organismo sí tiene capacidad de responder ante la agresión del parásito. Y esa respuesta se debe fundamentalmente a la presencia del parásito desde que ingresa a la hipodermis prácticamente, atravesando la hipodermis, llegando a la circulación sanguínea, y durante toda la migración sanguínea y la presencia a nivel pulmonar, hay un enorme estímulo a través de la respuesta TH2. Esta respuesta de la TH2 significa la formación de inmunoglobulinas, que son la IG4 y la IgE, una importante reacción inflamatoria y obviamente una eosinofilia, tal cual sucede en las caridiosis durante la migración de las larvas a través de la sangre fundamentalmente. Entonces tenemos una forma de controlar este parásito a diferencia de Ascaris porque tiene los ancilostómidos tienen antígenos muy específicos y particulares. El hecho de tener una buena respuesta inmunológica puede prevenir parcialmente de las reinfecciones, es decir, individuos que de alguna manera tendrán alguna defensa frente a ello. Obviamente eso depende del estado nutricional y depende de la capacidad de sobrevivencia del parásito ante la acción de la inmunidad. Por lo tanto, es posible que nuestro organismo pueda controlar en algunos momentos la actividad del parásito a través de esta respuesta inmunológica. Pero el parásito pues también es muy hábil, ¿no?
Así como hay una respuesta inmune, el parásito sí también puede evitar o puede evadir la respuesta inmune. Elevación de la respuesta inmune significa para el parásito la sobrevivencia. Recuerden que el parásito está enclavado, o sea, está mordiendo la mucosa intestinal, está en contacto prácticamente con las células inmunes por romper los capilares, vénulas o arteriolas de la circulación sanguínea. Y el parásito lo que va a hacer ahí evidentemente es también evadir la respuesta inmune, ¿verdad? Fundamentalmente evitando que se forme los coágulos, como hemos dicho, a través de un grupo de enzimas que lo que hacen es romper las cadenas de fibrina que se forman en el lugar de la lesión intestinal, y además también por inhibir la actividad de las plaquetas y los factores de coagulación, tal cual hemos comentado. Por otro lado, el parásito también es un proceso tan interesante que, pues, al haber una reacción inflamatoria muy importante a nivel intestinal, por la presencia de múltiples parásitos, entonces, pues, se produce un incremento del peristaltismo intestinal, y sería muy sencillo que, pues, ante esa mayor actividad por irritación de los plexos de Meissner y de Auerbach, y por lo tanto el incremento del peristaltismo intestinal, los parásitos pudieran ser eliminados. Sin embargo, hay dos productos que genera el parásito, que son otros tipos de enzimas, por lo tanto, que van a hacer que el intestino no actúe como actuaría ante otro cuadro infeccioso. Y además, nuestro organismo va a secretar mayores cantidades de este otro factor, que combinado con lo que produce el parásito más lo que produce el organismo humano, va a impedir que este peristaltismo sea acelerado, garantizando, tanto por la evasión de la respuesta inmune, cuanto por la inhibición del peristaltismo intestinal, garantizando la sobrevida del parásito al interior de nuestro organismo. ¿Cómo se va a manifestar esta enfermedad? Recordemos que el parásito está ingresando por piel. Se está atravesando la dermis y la hipodermis hasta llegar a la circulación sanguínea. Por lo tanto, se va a producir en el lugar de ingreso una dermatitis. Recuerden que estamos hablando itis, estamos hablando como inflamación de la piel, ¿no? Y ahí se pueden ver, aquí se ven unos trayectos, por ejemplo, en los dedos, y es que los parásitos al introducirse comienzan a generar estos trayectos sinuosos, que se llaman trayectos serpentiformes. ¿Por qué? Porque es como el movimiento de una serpiente, que obviamente va a ser de alguna manera más frecuente en los pies, ¿de acuerdo? Pero también puede ser en cualquier otra parte del cuerpo que entre en contacto con el suelo. Por ejemplo, en el primer caso, el hecho de que muchas personas en las zonas tropicales caminan descalzas o simplemente con unas chinelas, por lo tanto el contacto con la tierra es absolutamente frecuente, o individuos que sea por trabajo descansan y se echan en el suelo, o tal vez, qué sé yo, por estar de vacaciones y la gente se echa en un suelo contaminado y las larvas van a penetrar a través de la piel, tal cual hemos comentado en la clase anterior. Y aquí se puede ver los trayectos a través de los cuales los parásitos están migrando en su fase de larva de tipo 3 hasta ingresar a un vaso sanguíneo y desarrollar el ciclo de luz. O sea, estos trayectos que estamos viendo, estas lesiones que estamos viendo, son frecuentes en las zonas endémicas de anquilostomosis. ¿Qué significa? Que la presencia del parásito, la secreción de sustancias tóxicas, los antígenos que tiene en su superficie, van a generar esa reacción inflamatoria que genera lesiones maculopapulares. Quiere decir, maculopapulares son este tipo de estructuras que estamos viendo aquí, que en muchos casos generan un prurito importante, es decir, hay un escozor en la piel que va a producir la presencia del parásito y que en algunos casos, fundamentalmente en miembros inferiores, se va a complicar por la presencia de bacterias que se van a introducir por donde el parásito ha penetrado para generar una piodermitis. Pio viene de pus, las pequeñas lesiones pustulosas que se crean en la piel también. Pero obviamente
Lo más importante son lo que estamos comentando, las lesiones maculopapulares. Cuando se observa esta lesión en la piel se llama larva migrante, porque es obvio, ¿no es cierto? O sea, ahí vemos el trayecto de la larva y que no siempre se va a encontrar porque el tiempo de duración de estas lesiones en la piel es relativamente corto. Mientras el parásito, una vez que el parásito penetra la corriente sanguínea, estas lesiones tienden a desaparecer, excepto que se infectasen. Tienden a desaparecer y por lo tanto a veces el paciente no se da cuenta ni percibe que existen estas lesiones. Entonces el primer nivel de acción parasitaria por la actividad tóxica y por la acción propia del parásito, que son los dos mecanismos importantes, son las lesiones en la piel conocidas como dermatitis. La migración del parásito, al igual que sucede con Ascaris lumbricoides, va a ocasionar una inflamación a nivel pulmonar. Obviamente, el síndrome de Loeffler, que creo ha sido explicado suficientemente en la clase pasada con Ascaris, que no voy a reiterar ahora, que son esas manchas que se producen en la radiografía por la presencia de las larvas de los ancilostómidos dentro del parénquima pulmonar. Y eso se va a manifestar ¿cómo? Pues recuerden el síndrome de Loeffler, que tenía tos, fiebre, dos características clínicas importantes, ¿de acuerdo? También tenía el síndrome del que había una eosinofilia determinada por la migración de las larvas a través de la corriente sanguínea y al estar dentro de los tejidos, y los infiltrados a nivel pulmonar, que serían las características del síndrome de Loeffler. Pero hay que entender que un individuo que vive en una zona endémica va a tener momentos de etapa aguda y va a tener momentos de etapa crónica también, porque al estar permanentemente infectado, pues los pulmones también ya llegan a tener una fase crónica, ¿no? Y lo que el individuo va a tener una tos continua, permanente, que dura un tiempo largo y algo de fiebre, pero es una etapa crónica. En la etapa aguda, y hemos descrito, tiene una característica muy propia. El tercer nivel de acción es la inflamación del intestino delgado, lo que conocemos como enteritis. En esta imagen endoscópica se puede ver los múltiples parásitos que están enclavados en la mucosa intestinal, están viviendo a ese nivel. Aquí se pueden contar muchísimos parásitos. Obviamente ya podemos partir que la presencia de los parásitos genera una reacción inflamatoria a ese nivel y además hay un fuerte estímulo a los plexos nerviosos y va a haber un dolor fundamentalmente epigástrico. ¿Por qué epigástrico? Porque el parásito se adhiere en el duodeno, se enclava con mayor frecuencia en el duodeno y en las porciones altas del yeyuno. En cambio, Ascaris, recordarán que el dolor del Ascaris es más a nivel del mesogastro, es decir, periumbilical, porque los Ascaris viven en la luz del yeyuno y del ilion. En cambio, en este caso, ese dolor en la boca del estómago, como dice el paciente, es muy característico de los casos de esta patología. La presencia del parásito y las toxinas que elimina van a producir que el paciente puede tener un estado de náuseas y llegar hasta los vómitos en algún caso. Por otra parte, la reacción inflamatoria local que se está produciendo en el intestino delgado, la lesión del epitelio, es decir, el recambio del epitelio, que es muy frecuente en este parásito, porque al haber una reacción inflamatoria, el epitelio rápidamente va cambiando en el intestino delgado y el epitelio nuevo es un epitelio inmaduro. Ese epitelio inmaduro es incapaz de producir las enzimas suficientes para la digestión de los alimentos, por lo tanto esos alimentos tienden a fermentar y al fermentar generan gas y eso le llamamos meteorismo. Y obviamente por la presencia parasitaria, la reacción inflamatoria, de alguna manera también se va a producir si bien he comentado de que detiene parcialmente el peristaltismo intestinal, pero en grandes infecciones y fundamentalmente en niños se va a producir un cuadro diarreico sanguinolento. ¿Por qué sanguinolento? Porque hay pequeñas lesiones que quedan por el movimiento del parásito, porque el parásito además interesante no es que cierra la cavidad oral
cuando ya se ha llenado, en absoluto. O sea, él ingiere lo que necesita, pero la sangre sigue pasando a través de su aparato digestivo y se elimina tal cual hacia la luz intestinal. Mucha de esa sangre se puede reabsorber, pero otra va a salir junto con la materia fecal. Por lo tanto, un dato importante que es nuevo entre las patologías que estamos viendo del intestino es la presencia de un cuadro diarreico que presenta estrías o puntitos de sangre. Nunca pensar que va a salir sangre pues en cantidad, sino el paciente muchas veces dirá, oiga doctor, estoy viendo unos puntitos o rayitas de sangre, o la sangre cuando esté en mayor cantidad y migra por todo el intestino delgado, el grueso, y se elimina. Durante todo ese periodo se oxida porque tiene hierro. Y por lo tanto, muchas veces el paciente se queja y dice, doctor, hay momentos que la materia fecal que elimino es negra como el alquitrán, o partes muy negras, lo que quiere decir que ahí puede estar sucediendo una hemorragia digestiva por las microúlceras continuas que origina el parásito en su hábitat. Pero si bien esas son las lesiones locales en el sentido de la acción del parásito como tal, había comentado desde la anterior clase que lo fundamental es el síndrome anémico que produce este parásito, es decir, una interrelación entre el parásito y el humano que puede justificar y explicar por qué los niños en zonas endémicas sufren de un síndrome anémico. Así como este niño que está descalzo, con una alimentación rica en hidratos de carbono, pues muchos niños en las zonas tropicales viven descalzos porque les es más cómodo. Uno, dos, porque en un lugar tropical pues es incómodo estar con zapatos, ¿verdad? Si los que han estado alguna vez, aunque sea de vacaciones, lo que hacemos en un lugar tropical es intentar estar con chinelas y no necesariamente con zapatos, mucho menos la gente que trabaja en el campo, el agricultor, va a estar con zapatos, ¿verdad? Normalmente lo que van a utilizar son abarcas o chinelas que les da mayor comodidad. Entonces, tiene que haber una fuerte relación entre factores del parásito y factores del humano para que se produzca este síndrome anémico. Aquí estas tres fotografías nos están mostrando la cápsula oral o cavidad oral del ancilostoma duodenale, para que nunca se confundan. Duodenale tiene dientes, ambas palabras comienzan con D, y Necator americanus, que tiene placas cortantes. En esta microfotografía también, en un corte histológico, se puede ver cómo el parásito está viviendo dentro de la mucosa intestinal. Estas son las microvellosidades del epitelio intestinal y él está generando una fuerte reacción inflamatoria en el lugar donde él está enclavado, ingiriendo sangre de manera continua. Entonces, ¿qué es lo que hace el parásito? Una actividad exfoliatriz, nos está quitando sangre. Esto está condicionado porque el parásito, digamos comentado, secreta sustancias anticoagulantes, de tal manera que aquí no se forma el coágulo. El parásito además se va a mover, ¿de acuerdo? No está permanentemente en este lugar y por lo tanto al desprenderse el parásito se va a producir una microhemorragia, se sigue perdiendo sangre y además el hecho de vivir en una zona endémica hace que el individuo tenga muchos más parásitos. Una cosa será ir a los yungas de vacación o de paseo durante un fin de semana y otra cosa será vivir en los yungas. O sea, el factor de riesgo de vivir en los yungas es mucho más alto. Susi, estoy en clases, por favor. Disculpen la interrupción, pero tenía mucha bulla en casa. Con relación al humano, hay otros factores que van a condicionar esta situación. Uno de ellos es la baja ingesta diaria de hierro. Nosotros en la dieta normal debiéramos ingerir mínimo 10 miligramos de hierro diario, porque de esos 10 apenas 1 miligramo nuestro organismo va a absorber, ¿verdad? Entonces, en la medida que nosotros tenemos una buena ingesta de hierro, el hierro que necesitamos se va depositando a nivel hepático y eso se llama la reserva o pool hepático de hierro. Una de las características para demostrar aquello es el color que tiene el hígado. Ustedes habrán visto
en repetidas oportunidades cuando está en el mercado el hígado de una vaca. Es de un color como el vino oscuro, y eso se debe a la concentración de hierro. De igual manera, la glándula hepática humana pues tiene esas mismas características. Entonces tenemos una reserva de hierro. Además, en la medida que el parásito va, y a través del parásito que estoy señalando, la sangre pasa y se elimina hacia la luz del intestino, también tenemos capacidad de reabsorber hierro, ¿de acuerdo? Y nuestro organismo, en la medida que estamos perdiendo glóbulos rojos, va a comenzar a producir mayor número de reticulocitos. Los reticulocitos, recuerden ustedes, son glóbulos rojos jóvenes que no contienen la suficiente cantidad de hemoglobina que permita transportar el oxígeno. Y además, por la presencia, es decir, la vida media de los glóbulos rojos en esta infección disminuye. Entonces, hay poca ingesta de hierro, la reserva hepática se va el hígado tiene que ir de alguna manera cediendo el hierro acumulado para compensar la pérdida de hemoglobina por la presencia parasitaria. Tenemos mayor número de glóbulos jóvenes que no transportan adecuadamente, no tienen concentración de hemoglobina y por lo tanto disminuye el transporte de oxígeno, y los glóbulos rojos viven menos. Esta combinación de todos estos factores va a dar lugar a que existe el síndrome anémico, comprendido el síndrome anémico como una disminución en la concentración de hemoglobina que necesitamos en nuestro organismo para que llevar la hemoglobina al llevar oxígeno, el ciclo de Krebs, es decir, la actividad metabólica de todas nuestras células, se cumpla con absoluta regularidad y normalidad. Esta combinación, por lo tanto, significa que si el individuo está suficientemente bien alimentado, es muy difícil que tenga anemia. Muy difícil. ¿De acuerdo? Tendría que tener muchísimos parásitos que van quitando sangre, pero ante una muy buena reserva de hierro, el organismo es capaz de producir abundantes glóbulos rojos. Recuerden ustedes, y eso han debido estudiar también en histología, que cuando nosotros tenemos una pérdida de sangre de cualquier origen, por ejemplo, una epistaxis, es decir, una hemorragia nasal que sea abundante, con una pérdida importante de glóbulos rojos, nuestro organismo, por mecanismos que ustedes están estudiando, van a estudiar en fisiología, pues rápidamente comienza a producir más glóbulos rojos para compensar esa pérdida. Es lo que hace en este caso nuestro organismo, produce más glóbulos rojos pero jóvenes e inmaduros. O sea, por ello es de que el síndrome anémico no se define por el número de glóbulos rojos, sino se define por la concentración de hemoglobina. Entonces, el síndrome anémico, fíjense, está en relación a varios factores. Uno, de que Ancylostoma duodenale puede ingerir mucha mayor cantidad de sangre que Necator americanus, ¿no? Si nos ponemos a pensar que un mililitro de sangre tiene aproximadamente 20 gotas, un mililitro de cualquier líquido, un mililitro tiene 20 gotas, este parásito es capaz, cada parásito por día, de llegar inclusive hasta consumir aproximadamente 6 gotas cada parásito por día. Es una cantidad enorme si nos ponemos a pensar en función del número de parásitos. Necator americanus ingiere menor cantidad de sangre al día, es menos anemizante, ¿no? Y son las poblaciones pobres las que van a sufrir más este problema. Por lo tanto, hay algunos cálculos que se hacen que un individuo que tiene esta cantidad, hasta 1000 parásitos, podría perder entre 10 a 30 mililitros de sangre al día, perdiendo 5 a 15 microgramos de hierro por día. Recuerden que la cantidad que nosotros necesitamos mínima es de 10 gramos. Por lo tanto, este individuo va a ir perdiendo entre 5 a 15 microgramos. Es decir, la anemia, por lo tanto, no es que aparece una vez que los parásitos se han instalado, sino que tiene que haber un fenómeno de compensación, y cuando el hígado ya decide no retirar mayor cantidad de hierro, entonces que va a comenzar la anemia, y eso sucede en muchas semanas o meses inclusive. Al mismo tiempo, si hacemos un CAT-O-CAT, por cada 1000 huevos por gramo de heces que se recuenta en el CAT-O-CAT, más o menos calculamos que el individuo está perdiendo entre 2 a 3 mililitros de sangre por día. No se olviden que Ancylostoma duodenale es capaz de oviponer 25,000 huevos diarios, y en Necator americanus alrededor de 9,000 a 10,000.
Por lo tanto, ya a través del CAT-CAT ya podremos tener una idea de cuánta sangre pierde el individuo. Y si logramos contar que hay 100 parásitos en el organismo, además de perder el hierro, además de la hemorragia, vamos a ver proteínas, porque la albúmina es la principal proteína que se encuentra en el plasma, y por lo tanto este parásitos requiere de muchas proteínas para formar huevos, lo que quiere decir que nosotros comenzamos a perder también abundantes concentraciones de esta proteína, lo que lleva a una hipoalbuminemia, es decir, una alteración de las proteínas circulantes que se van a traducir en un estado nutricional deficiente, una talla baja, un peso bajo. Esta hipoalbuminemia va a ocasionar, además de que el hígado no trabaje adecuadamente, todos los procesos metabólicos hepáticos van a disminuir porque está llegando menor cantidad de oxígeno, porque hay menor cantidad de hemoglobina circulante, y obviamente el plasma que también se pierde por el paso del plasma a través del intestino del parásito. Entonces vamos a encontrar un síndrome anémico, disminución de la concentración de hemoglobina y bajas concentraciones de albúmina, dos factores que van a condicionar la vida del paciente. Entonces, pues el síndrome anémico, si nosotros podemos, los médicos, observamos el síndrome anémico solo de ver al paciente entrar, ¿no es cierto? Una palidez de piel y mucosas, ahí vamos viendo cómo, digamos, bajamos el párpado inferior y ahí están prácticamente blanquecinos. Los labios parecieran que están transparentes en los pacientes anémicos, ¿de acuerdo? El individuo tiene un fuerte decaimiento. ¿Por qué? Porque al no tener oxígeno suficiente, digamos, la reserva energética y el trabajo celular también disminuye y uno está totalmente decaído. La falta de irrigación sanguínea por déficit de oxígeno va a producir que el paciente se queje de vértigos. Van a haber muchos dolores en miembros inferiores. Esto es muy característico en los pacientes anémicos. Ellos se quejan de que caminan un poco, suben gradas, suben una calle y se quejan de dolor en las piernas, ¿no? Fundamentalmente en lo que es anatómicamente el sóleo y los gemelos. Es ahí donde el paciente se queja de dolor, va a tener dolor de cefalea. ¿Por qué? Porque no hay suficiente cantidad de oxígeno que llega al sistema nervioso central. En las mujeres existe la amenorrea, es decir, no existe la hemorragia menstrual, y eso es un hecho fisiológico de compensación. O sea, la poca sangre, la disminución de la concentración de hemoglobina hace que determinados procesos fisiológicos normales se supriman. Y por lo tanto, el organismo no puede perder sangre durante la hemorragia menstrual y se produce una amenorrea. Obviamente los niños van a tener una disminución de tamaño. Aquí parecen todos de la misma edad y en realidad en estos grupos, cuando estamos en las zonas rurales, pues hay chiquitos que tienen 5, 6, 7, 8 años y parecen de la misma edad. Los niños fundamentalmente les gusta comer tierra, eso se llama pica. ¿Y eso es por qué? Porque nuestro organismo de manera instintiva requiere introducir minerales a nuestro organismo, el hierro es un mineral, y por lo tanto hay gente que le gusta comer tierra. Muchas veces eso es una señal de que tiene anemia, que puede ser por otras causas. O sea, en las dietas bajas en hierro, las dietas muy ricas en hidratos de carbono, no van a aportar, como hemos comentado, lo suficiente hierro para la reposición diaria. El paciente tiene mucho sueño, es obvio, ¿no es cierto? La disminución de la irrigación, de la concentración de oxígeno cerebral lleva al sueño. El paciente se agita muy rápido y es natural porque cualquier actividad física de caminar, de subir gradas, exige mayor trabajo cardíaco para poder llevar mayor cantidad de sangre a los músculos que están trabajando, pero como eso no sucede, el paciente se cansa y siente una falta de aire, se llama disnea. El paciente se queja de que su corazón se quiere salir, siente que le palpita muy fuerte, se llaman palpitaciones, y eso se debe a que el corazón está trabajando de una manera más intensa. El rendimiento escolar es bajísimo. Ya había comentado en alguna diapositiva anterior cómo la presencia de el mincho intestinales disminuye el coeficiente intelectual y por lo tanto eso va a afectar la vida de los individuos. Estos niños, imagínense que desde muy pequeños sufren no solo infecciones parasitarias,
sufren infecciones bacterianas, sufren infecciones virales, tienen lesiones continuas a nivel digestivo por las diarreas permanentes, por las condiciones en las que viven. Por lo tanto, ese epitelio intestinal es incapaz de poder absorber los escasos mínimos nutrientes que entran en la dieta, y por lo tanto, pues el rendimiento escolar baja muchísimo, ¿no? Y esto es muy característico en las poblaciones infectadas, que la calidad cognoscitiva, el nivel cognoscitivo disminuye muy fuerte. Y obviamente, ante una situación de este tipo, otras infecciones se van a aprovechar por la situación de vida que tienen aquellos. Y por otro lado, la desnutrición proteica crónica, que está ligada, reitero, tanto a un déficit en la calidad de alimentación como en la pérdida de proteínas por la presencia del parásito, va a producir, pues obviamente, lesiones a nivel de las mucosas, disminuye la capacidad intestinal, y también esta desnutrición proteica hace que disminuya el tamaño y la talla y baje el rendimiento escolar. O sea, son niños o poblaciones que están destinadas al fracaso futuro, lamentablemente, ¿no? Son poblaciones que definitivamente, pues si el cerebro no ha desarrollado adecuadamente hasta el quinto o sexto año de vida, pues después ya no se puede recuperar, lamentablemente. Y eso es causa muchas veces del fracaso escolar, del fracaso en los estudios superiores, porque no es culpa del individuo, finalmente hay que ver cuál fue su situación de vida, cuál fue la calidad de vida que tuvo desde la infancia. Y esto obviamente va a marcar la capacidad intelectual y productiva en el futuro. Son las repercusiones de una enfermedad muy severas en estos pacientes. El diagnóstico de esta enfermedad lo vamos a realizar primero sabiendo dónde viene el paciente, ¿no? Reitero, es una patología en los Yungas, el Alto Beni, toda la zona amazónica y tropical de Bolivia, pues es una zona endémica de ancilostomosis, ¿no? Es importante también saber el tipo de trabajo, los individuos que caminan, que pues están, por su actividad laboral están descalzos, tienen mayor susceptibilidad para que el parásito penetre, y no precisamente a través de la planta de los pies. Quienes caminan mucho tiempo descalzo tienen una capa córnea muy importante en la planta de los pies. El parásito no va a poder atravesar aquello, sino que el parásito, al estar el individuo caminando sobre la tierra, pues van a ingresar los parásitos por los pliegues interdigitales de los pies, por el dorso del pie, por las zonas maleolares, es decir, estas zonas que entran en contacto con el suelo. Hay que ver la forma clínica, como habíamos comentado hace un ratito, y nos interesa a los médicos cómo podemos confirmar el diagnóstico laboratorial. Primero, recordar que lo que vamos a pedir es un coproparasitológico, ¿no? Es decir, que el laboratorio nos pueda mostrar la presencia de sus huevos muy característicos de los ancilostómidos. Recuerden que a las especies no se pueden distinguir por la visualización de los huevos, y por lo tanto, si el laboratorio nos habla que han encontrado huevos de ancilostómidos, pues ya nuestro diagnóstico está hecho. Si queremos nosotros averiguar cuál es la carga parasitaria de este individuo, pediremos un CATO-CAT, que nos da algunos datos que nos orientan más o menos a saber que cada 35 a 40 huevos por gramo de heces habría una hembra. Y obviamente cuando hay una hembra también hay un macho. Entonces podemos decir que con esta carga parasitaria, que es bajísima, habrían dos parásitos, hecho casi muy difícil de detectar. Y no podríamos detectar, digamos, una anemia porque el consumo que realicen de sangre es pues muy bajo, lo que interesa es la cantidad. Entonces el CATO-CAT nos interesa mucho para saber la carga parasitaria, no tanto así en Ascaris lumbricoides, pero en este caso sí para determinar el grado de anemia, que además lo vamos a comprobar a través de un hemograma. El hemograma en la fase aguda de la enfermedad nos va a mostrar una eosinofilia. El hemograma en la fase crónica también nos muestra una eosinofilia, porque siempre están ingresando parásitos, pero además nos va a mostrar la presencia de un número probablemente menor de glóbulos rojos, con absoluta seguridad una disminución de hemoglobina y con absoluta seguridad un incremento en reticulocitos. El laboratorio nos va a comentar aquello. Es decir, el hallazgo además de glóbulos rojos pálidos, ¿no? Estos glóbulos rojos pálidos son cabalmente los que tienen menor concentración de hemoglobina. Podríamos hacer un coprocultivo a través de la técnica de Harada-Mori para diferenciar las larvas,
Pero en la realidad, pues esto se pide muy ocasionalmente, es decir, cuando hay una confusión con otro parásito que van a estudiar de aquí en unos días, que es estrongiloides. En la práctica no pedimos Harada mori, es más una técnica para investigación epidemiológica. Pero algo que muchas veces el médico se olvida es que tenemos que pedir lo que se llama sangre oculta en heces. ¿Y por qué hay sangre oculta? Porque había comentado que por la actividad parasitaria se producen microhemorragias a nivel del intestino delgado y no siempre se van a encontrar puntos o rayitas de sangre visibles en materia fecal. Entonces lo que pedimos es que el paciente pueda tener se le pueda hacer en el laboratorio sangre oculta. Cuando nosotros vemos sangre oculta en heces, por ejemplo, en poblaciones infantiles o juveniles, en lo primero que vamos a pesar es en ancilostomosis. En pacientes mayores, lo que nos va a hacer pensar la sangre oculta en heces es la presencia de cáncer. Pero bueno, ese no es el tema actual. Pediremos rayos X de tórax para ver el cuadro de neumonitis que se produce por el síndrome de Loeffler, y en algún caso se pedirá una endoscopía alta, ¿no? El hecho de poder ver a los parásitos enclavados en la mucosa del duodeno, hecho que el médico general no va a hacer. En conclusión, ¿qué es lo que va a hacer el médico general? El médico general, teniendo las características de un paciente anémico, de un paciente con diarrea, de un paciente que vive en zona endémica, le tiene que pedir un coproparasitológico y un hemograma. Estos dos exámenes son los más importantes y fundamentales que un médico general debe tomar a la hora de pensar en el diagnóstico de esta enfermedad. Si podemos hacer un cato, lo haremos. Si podemos hacer sangre oculta, también. Si le podemos tomar rayos, una placa de tórax idealmente, que serían, digamos, el coproparasitológico, el hemograma y los rayos X de tórax, las tres pruebas más importantes que un médico general debe tener en cuenta a la hora de encontrarse con un paciente con esta patología. Sigamos. El tratamiento, pues tiene varios esquemas, utilizamos varios esquemas terapéuticos en base a estos dos medicamentos que utilizamos también para el caso del ascaris. Es lo de bueno de estos nematodos, casi solo hay un medicamento o estos dos medicamentos sirven para todos los parásitos, eso es bueno. Y ahí estamos viendo, ¿no es cierto?, en esta imagen de anatomía patológica los ancilostómidos enclavados en la mucosa. Le damos esta medicación. Como este es un fenómeno muy frecuente en mujeres embarazadas, también había comentado en la clase anterior, en el sentido de que la mujer embarazada y tiene un síndrome anémico fisiológico y ahora tiene además una acción patógena, pues la presencia de los ancilostómidos debe ser desparasitada utilizando este otro medicamento. No es recomendable en una mujer embarazada utilizar estos fármacos. Nada más que ustedes sepan que para la mujer embarazada hay otro medicamento, tiene sus esquemas terapéuticos que no necesitamos en este nivel discutir ni analizar. Pero no solamente interesa el tratamiento, interesa la alimentación que debe ser rica en hierro. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos dar la medicación y lo dejamos, pero el paciente va a seguir anémico. Y lo que tenemos que intentar corregir es lo más rápidamente posible la anemia que tiene, el síndrome anémico. Más o menos, para que tengan una idea, después de darle la medicación y darle esta alimentación rica en hierro, que es el hígado, yo sé que no es muy agradable para muchas personas, pero es una fuente muy rico en hierro, igual que las carnes rojas, las legumbres, los garbanzos, la lenteja, estos alimentos que sí se los puede consumir muy ricos en hierro y todo lo que son las hojas verdes, pues más o menos una persona mejora su cuadro anémico al cabo de un mes. O sea, no es que le damos el tratamiento y la anemia desaparece, no, sino es un tratamiento que va a llevar semanas o meses todavía. Y obviamente tiene que tener suplementos de oligoelementos, de vitamina A, sales de hierro, ácido fólico y vitamina B12 para ir corrigiendo la anemia, porque en realidad si los parásitos no están, ya no va a haber el cuadro diarreico, el cuadro pulmonar se controla, a nivel de la piel ya no va a tener ninguna lesión, pero él tiene anemia. Y la anemia es lo que no le va a dejar estudiar, si es niño, porque le va a producir sueño, cansancio y bajo rendimiento.
La persona mayor, los campesinos, por ejemplo, que tienen que ir hasta sus chacras, pues resultados que llegan en un tiempo mayor porque tienen que caminar a veces en distancias más o menos largas. Por la anemia llegan en un tiempo más largo. Durante el periodo de estar en el laboreo agrícola se cansan más rápido, por lo tanto producen menos. Su producción, al bajar su producción, disminuye la cantidad, y al disminuir la cantidad venden menos y por lo tanto tienen menos dinero. O sea, fíjense, es una cadena que el síndrome anémico produce. Por otro lado, la presencia de la anemia, por ejemplo, hace que muchas mujeres en las zonas rurales, que la única manera que tienen para hacer, entre comillas, un control de posibles embarazos es a través de la presencia de hemorragia menstrual, de un ciclo menstrual completo, y por lo tanto mujeres que tienen amenorrea no saben cuándo están ovulando porque la ovulación continúa, y estas pobres mujeres viven embarazadas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no tienen ningún criterio fisiológico que lo conocen, que les pudiera ayudar a no tener familias tan grandes. Y esta es una causa también de que las familias rurales tengan tantos niños, ¿no es cierto? Porque las mujeres viven embarazadas, a más del concepto machista que existe, evidentemente. Por otro lado, en el tratamiento también nosotros tenemos que, en lo posible, pedir un examen de Cato-CATS, ¿de acuerdo? Porque nos va a medir la calidad del tratamiento, si ha sido adecuado, y además nos va a ir midiendo si el tratamiento ha sido bueno y por lo tanto la carga parasitaria de los individuos ha disminuido de manera importante. Entonces el tratamiento, fíjense que tiene otros componentes adicionales. Epidemiológicamente, pues había dicho el otro día que son las edades extremas de la vida en las que encontramos mayor riesgo. No es infrecuente ver estas niños como estas donde están los basurales, donde hay basurales están las larvas, y las larvas tienen movimiento, por eso hablamos del área de dispersión larvario parasitaria. Por lo tanto, en la materia fecal que hay en este espacio, las larvas están por todo este lugar, por el suelo, ¿de acuerdo? Entonces, los niños que entran a recoger o pasan por el basural o han ido ellos a defecar al basural porque no tienen letrinas, durante el tiempo que están ahí parados en el basural, los parásitos fácilmente les van a penetrar por los pies, fácilmente. O individuos, por ejemplo, que tienen los pies, ustedes recordarán cómo se hace adobes. Los adobes se hace pisando agua, barro y paja. Y por lo tanto, si esa tierra que se la ha tomado es de un lugar contaminado, pues obvio, ¿no? En el barro van a estar las larvas y se van a introducir por los pies, o individuos que caminan descalzos por zonas donde hay los parásitos. Esa es una condición muy importante tener en cuenta. Por ello también sabemos que no solamente son esas condiciones, sino que además estas niñas, pues no es que solamente van a tener xilostoma, van a tener amebas, van a tener otro tipo de parásitos por las condiciones en las que viven, ¿verdad? Los enfermos crónicos también son más susceptibles de enfermar, ¿no? Aquellos que tienen enfermedades diabéticos, por ejemplo, tienen mayor riesgo de adquirir esta enfermedad, o individuos que tienen, pues, como el VIH-Sida, ¿no? Estos pacientes en zonas tropicales corren un altísimo riesgo de adquirir parásitos. Y obviamente ahí está la falta de agua potable, la falta de alcantarillado o letrinización, la actividad laboral, y todos estos factores tienen que trabajar coordinadamente, si vale la expresión, para que las poblaciones puedan enfermar. El control, fíjense, es casi lo mismo que hemos estado hablando para muchas enfermedades. En el caso del Ascaris, o sea, la estrategia Washer que le hemos comentado anteriormente, tiene el mismo valor para estas y otras enfermedades parasitarias y bacterianas, ¿verdad? Para lo cual no voy a entrar en detalle. Es fundamental que el personal de salud en las zonas endémicas, como en los yungas, por ejemplo, entienda la enfermedad, comprenda la situación para que realmente pueda hacer un grupo de tareas que puedan ayudar al control de la enfermedad en estas zonas endémicas. Y obviamente ese control significa que toda la población que vive en zonas de este tipo debiera tener un suplemento alimenticio adecuado en base a hierro y proteínas
que les permita poder mejorar su situación de salud. Por ello es de que a todas las embarazadas, el programa nacional, de acuerdo, a todas las embarazadas les da hierro y ácido fólico, cabalmente para compensar la anemia del embarazo. Eso quiere decir que también tenemos que hacer una profilaxis, ¿no? En la profilaxis está, bueno, pues leen los textos, dice uso de zapatos, ¿no? O sea, yo cuando leo aquello, digo, la gente que escribe aquello parece que desconoce que es un lugar tropical o un clima cálido. Lo menos que uno quiere en un clima tropical es estar con zapatos. La gente está descalza con chinelitas o sandalias. Bueno, por lo menos que utilicen sandalias o algo similar, pero que no estén descalzos. Lo fundamental es evitar que estén descalzos. Evidentemente, los parásitos van a seguir entrando por otras zonas, las zonas maleolares, por ejemplo, pero por lo menos disminuimos el riesgo de que la carga parasitaria sea muy alta. El consumo de agua filtrada al lavado del mencho y de manos, ¿por qué? Porque el contacto con el suelo puede originar que las larvas que están en las manos contaminen alimentos y las personas se meten a la boca, y así el estómago duodenal, hemos dicho, tiene también capacidad de ingresar por vía oral. Entonces aquí estamos controlando la vía cutánea transcutánea y aquí estamos controlando la vía oral. O sea, dos elementos fundamentales que las poblaciones infectadas deben saber. Se ha demostrado también que si se plantara en las zonas donde se demuestra que hay estas enfermedades, este tipo de plantas, la menta, el crisantemo, el pasto, el pachuli, la ruda, son plantas que por las secreciones y aceites que tienen, disminuyen la presencia de las larvas. Pero alguna vez me han preguntado, entonces, ¿deberíamos tomar nosotros un jarabe de un matecito de menta? Pues la probabilidad de que pueda afectar la vida del parásitos adulto es mínima, pero sí la de las larvas. Pero resulta que las larvas, ¿no es cierto?, están circulando por la vía sanguínea, luego entran a pulmones, después se las deglute y rápidamente las larvas pasan al intestino delgado. Por lo tanto, no nos ayudaría mucho, pero sí las plantaciones con este tipo de productos disminuyen el riesgo de infectar. Y se tiene desde hace varios años trabajando una vacuna que todavía tiene este nombre, ¿de acuerdo? Que quiere actuar fundamentalmente contra las larvas de tipo 3, las larvas filariformes, que son las infectantes para el ser humano. Consecuentemente, el control y el manejo de esta enfermedad, como ustedes pueden ver, es mucho más complejo que en otras enfermedades, porque requiere de un manejo medicamentoso, un manejo dietético, requiere de medidas de control y profilaxis que es decir, el total de estas medidas van a disminuir notoriamente el riesgo de enfermar por anquilostomosis, que tiene que ver, reitero, con el síndrome anémico que frecuentemente nosotros encontramos en nuestro medio. Y yo quiero terminar con la primera diapositiva que había mostrado el otro día. Esta es una población en una zona endémica. Obviamente me dirán, pero esto está seco, ¿no? Aquí no hay larvas en este suelo, pero fíjense, todos los niños descalzos. Pero estos niños no es que están descalzos por estar aquí en la cancha, sino viven descalzos todo el tiempo. En estas zonas no hay alcantarillado, no hay pozos sépticos ni letrinas, por lo tanto todos van a defecar alrededor de la comunidad y por lo tanto pues ahí se están infectando. O sea, esta geohelmintiosis, como las otras, son sinónimo de pobreza, de saneamiento inadecuado, el presupuesto de salud que siempre es malo, la calidad de nosotros, del personal de salud, tampoco es la mejor, y por lo tanto esto puede afectar seriamente la vida de estas poblaciones, el futuro de estas poblaciones. Dicen, los niños son el futuro de Bolivia. No, son el presente, porque estos chiquitines, al estar infectados de manera crónica, prácticamente su vida ya está decidida. Van a seguir viviendo en la pobreza. Entonces yo quiero que entiendan que en medicina tampoco tenemos que ver solamente el tema del parásito, cómo entra, qué produce, sino tenemos que ver cómo afecta esto a la vida de las personas. Y no se olviden que estos niños están multi y poliparasitados. Peor aún, por lo tanto, su situación es mucho más grave y mucho más severa. Nada más yo quiero mostrarles estas diapositivas. En este edificio se han gastado $14 millones con una oficina muy linda.
Mientras nuestro hospital está así y la unidad de infectología, donde los pacientes llegan, viven estas condiciones actuales, de absoluta pobreza prácticamente, siendo el hospital más grande que tenemos en el país. Y se ha gastado mucho dinero en construir un edificio de este tipo. Estas son las realidades de nuestro país que afectan inevitablemente la vida de las personas, fundamentalmente en el área rural. Con ello he concluido la clase de hoy. Los temas de Ascaris lumbricoides y ancilostómidos, y esta clase también saldrá y estará lista luego de la grabación. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Sí, gracias, doctor.